Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, a cargo del doctor César González González, psicogeriatra, escrito aquí a examen estancia breve. El tema, cuidados del adulto mayor durante la pandemia del COVID-19. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias, Raimundo, por la invitación. Le agradezco mucho a las autoridades de Salmi por haberme invitado a esta pequeña charla. Vamos a entrar en materia. Se me hace de interés, trascendencia, ya que vamos a hablar de una población que tiene el mayor riesgo que los otros grupos poblacionales para padecer esta patología. Pues primero vamos a tener el panorama de nuestra presentación. Primero hablaremos de conflicto de interés, la introducción, una parte que hablaremos un poco de cómo se está dando esta pandemia, los cuidados generales de la población, cuidados específicos para adultos mayores y cuidados para personas en aislamiento obligatorio o cuarentena, que serían pertinentes en el caso de que los adultos mayores fueran los que estuvieran ya con la enfermedad activa. La ponencia no tiene patrocinador, por lo tanto no tiene conflicto de interés. Muy bien, entonces vamos a hablar a grandes rasgos todos, la mayoría que nos dedicamos a la salud mental y a la salud en general, sabemos cuando hablamos de un virus de qué estamos hablando, que es una partícula cubierta por una serie de polisacáridos o proteínas con azúcares, pero específicamente es una partícula de ADN que requiere la célula animal o vegetal para poderse reproducir partiendo del ADN del huésped. Es decir, se necesita el ADN de la célula huésped para que esta partícula pueda reproducirse. El coronavirus es una nueva partícula, digamos, que antes no se conocía. Probablemente haya sido una partícula que infectaba a animales, pero todavía no se sabe exactamente. Se le llama, originalmente se le llamó 2019 nCoV porque aparece en el 2019, ¿sí? Después se le llamó COVID-19 o enfermedad causada por coronavirus 19 o virus SARS-CoV-2. La epidemiología, vamos a hablar de que la sintomatología, voy a poner la sintomatología específica de esta patología. Si se fijan, no es diferente a ningún otro cuadro gripal. Estamos hablando de fiebre entre el 83 y el 98%, o sea, casi todos van a tener fiebre. Tos entre el 76 y el 82%, la disnea entre el 31 y el 55%, y la dificultad respiratoria más o menos en la tercera parte de las personas que están siendo afectadas por este virus. La letalidad tiene una letalidad en población en general entre el 2 y el 3%, es decir, por cada 100 afectados, de 2 a 3 van a fallecer. Sin embargo, en población con síntomas graves que tienen el riesgo, puede llegar la mortalidad hasta un 10%. O sea, de cada 100 afectados en riesgo o con síntomas graves, van a fallecer 10 personas. ¿Quién está en riesgo? Pues las personas que padecen hipertensión arterial, las personas que padecen obesidad mórbida, la gente que padece diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo y todas aquellas enfermedades que causen inmunocompromiso, o sea, personas que están en tratamiento con agentes quimioterapéuticos, que puede ser cáncer, gente que ha sido trasplantada, o gente que padece enfermedades crónicas que están haciendo que su sistema inmunológico no sea muy eficiente, son las personas que están en riesgo. Pero actualmente la asociación mayor se ha dado con la hipertensión arterial. Si ustedes tienen la oportunidad de ver las conferencias de prensa de todos los días a las 7 de la noche, pues van a ver que la hipertensión es la comorbilidad más frecuente en las personas que padecen la enfermedad por el COVID. Entonces, la población con mayores tasas de letalidad son los mayores de 60 años. Si los remito nuevamente a la conferencia de prensa, ustedes observarán que cuando hablan de poblaciones, de grupos poblacionales mayores de 60 años, estamos hablando hasta del 16% de letalidad. Entonces, es una letalidad bastante importante. Ahora vamos a pasar a entrar en materia. Vamos a hablar de los cuidados generales para la población en general. ¿Qué tiene que ser la población en general?
Lo primero es considerar que la enfermedad es real, porque por ahí todavía escucho y me hacen preguntas a mis pacientes si es real lo que está ocurriendo. Entonces, es una enfermedad real que ha afectado y seguirá afectando a la población y que, según los cálculos de la OMS, el 80% de la población mundial se verá afectada en algún momento en los años subsecuentes. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que prácticamente todos nos vamos a tener que enfermar en algún momento de nuestra vida de esta patología. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues se trata de evitar que la curva de contagiados y, por tanto, de personas graves no se incremente rápidamente, ¿sí? Porque si se incrementa rápidamente, los servicios de salud de cualquier país, no estamos hablando de México, sino de cualquier país, se verán rebasados. Así ustedes van a encontrar noticias de que en España ya los hospitales están llenos, que en Italia los hospitales están llenos, que en Nueva York los hospitales están llenos. Por eso las medidas que se están tomando es para evitar no que enferme la gente, sino que la curva de contagio no crezca tan rápido y por lo tanto las personas que van a tener enfermedad grave no lleguen y no saturen los servicios de salud, sino que paulatinamente vayan llegando. Cada persona puede contribuir a reducir los riesgos a nivel individual y a su vez cuidar a su familia y a su vez ser un colaborador social para que esta pandemia no se contagie tan rápidamente, ¿sí? Una de las cosas también importantes que tenemos que considerar es que nos estamos viendo bombardeados por información a veces no tan exacta, a veces falsa, a través de memes, a través de videos de YouTube, a través de el WhatsApp, de cosas que no son muy exactas, ¿sí? Entonces se recomienda que la población se dedique a mirar, leer o escuchar noticias una sola vez al día y siempre de fuentes confiables. La Organización Mundial de la Salud y la OPS consideran fuentes confiables a las autoridades nacionales de salud, a la misma OPS y a la OMS. Entonces, si vamos a recibir información que sea de fuentes fidedignas, de fuentes que no traigan información falsa o que alteren la realidad de las cosas. Hay que protegerse a sí mismo y brindar apoyo a otras personas. Hay que llamar amigos, vecinos y generar redes de solidaridad. Generalmente, en este tipo de contingencias, en este tipo de pandemias, lo primero que se pierde es la economía. Entonces, se recomienda que entre todas las personas pues, generen redes sociales, redes de apoyo social para que intercambien productos, para que hagan trueques, etcétera, de tal manera que sin tener contacto puedan mantener la economía más o menos a flote, no tan afectada, ¿sí? Y también se recomienda que hay que buscar entre la desinformación y el caos historias que sean más frecuentes como los casos de éxito. Si ustedes se fijan, de la gente que se ha infectado, pues hay más casos de éxito que casos de fracasos. En el caso de México van 409 defunciones y generalmente las noticias se centran en las defunciones y no en las personas que se han recuperado, no en las personas que han estado apoyando a las personas con la enfermedad, etc. Entonces siempre hay que buscar de la noticia negra la parte esperanzadora, porque si nos centramos en la noticia negra, entonces nos vamos a cargar de información negativa que nos puede generar enfermedad mental, ¿sí? Entonces, por eso es importante buscar de entre el lodo, ¿sí? Las piedras preciosas. Hay que reconocer la importancia, la utilidad y necesidad de los trabajadores de la salud. Sin ellos estamos en grave riesgo. En México y en otras partes del mundo se viene dando una conducta muy peculiar que atenta contra la integridad, puede ser física, emocional o psicológica de los trabajadores de la salud mental, perdón, de los trabajadores de la salud en general, al considerarlos gente de alto riesgo de contagio. Entonces se les lanza agua con cloro, se les margina, se les discrimina, se les señala. Entonces hay que recordar que los únicos encargados de nuestra salud son los trabajadores de la salud y que sin ellos vamos a estar en problemas.
Entonces, si nosotros atentamos contra las personas que nos pueden ayudar, al rato que los necesitemos, no van a estar ahí. Eso es en cuanto a los cuidados de la población en general. Ahora nos vamos a ir a los cuidados específicos para adultos mayores. Las personas mayores, si están aisladas, si tienen un deterioro cognitivo o francamente un trastorno neurocognitivo que hoy les llamamos, que antes se les llamaba demencias, pueden presentar síntomas de ansiedad, pueden estar irritables, tensos o con agitación psicomotriz durante el aislamiento voluntario, o si se llegan a enfermar cuando los pongan en cuarentena. Entonces hay que apoyar a las personas que tienen COVID-19, al cuidador o a los familiares que estén en contacto o en el manejo de los síntomas de la persona. Cuando hable uno con los adultos mayores, hay que transmitir los datos sencillos acerca de lo que pasa. Hay que recordar que las personas con deterioro cognitivo tienden a disminuir su comprensión y su discurso, su lenguaje se vuelve más concreto, ¿sí? Más apegado a lo sensorial. Entonces tenemos que bajarnos a ese nivel como si estuviéramos hablando cuando le explicamos las cosas a los niños. Como uno los ve personas ya de experiencia, personas maduras, pues uno habla a lo mejor con un lenguaje, un discurso muy complicado, que a lo mejor a ellos no lo alcanzan a comprender. Hay que proporcionar información sobre las medidas para reducir el riesgo en palabras claras, sencillas, concisas y respetuosas. Hay que repetir las veces que sea necesario sin perder la paciencia. Hay que estar constantemente diciéndoles, sin que nos desesperemos, las indicaciones que han dado nuestras autoridades acerca de la distancia, acerca del lavado de manos, acerca de la desinfección de los utensilios que han estado en contacto con el exterior, todas las medidas que nos han estado repitiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces? Las veces que ellos lo necesiten. Hay que hacer que la familia y las redes de apoyo participen en aportar información y en la ayuda para aplicar las medidas contra el COVID. A veces las personas no son suficientemente aptas o suficientemente íntegras su capacidad cognitiva como para que ellos vayan respetando o ellos vayan cumpliendo las indicaciones que les dan las autoridades. Entonces uno tiene que auxiliarlos indicándoles en forma respetuosa y clara que se tienen que lavar las manos, que tienen que estornudar en el pliegue del codo, que tienen que poner distancia a las visitas, que tienen que evitar o pedirle a sus familiares que no los visiten tan frecuentemente, que los visiten lo menos que se pueda, etc. Si están enfermos o tienen alguna enfermedad crónica, hay que pedirles que tengan acceso a todos los medicamentos que estén usando. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de evitar que salgan lo más posible. Además, las instituciones encargadas de la atención de los adultos, por ejemplo, las instituciones de salud públicas, IMSS, etcétera, pues lo único que están haciendo es surtiendo recetas o están postergando las citas. ¿Por qué? Porque ahorita la prioridad es que no se enfermen. No que no importan, sino que no se enfermen. Entonces, las medidas que están tomando no es para discriminar o no dar la atención, sino más bien para evitar que las personas en riesgo enfermen. Entonces, hay que asegurarse de tener por lo menos un stock de medicamento que les dure por lo menos para el próximo mes, los siguientes 30 días. Hay que ayudarlos, estimularlos y sugerirles o indicarles que tengan un directorio en el cual tengan todos los teléfonos de emergencia médica, 911, el teléfono de su clínica, el teléfono de su médico de confianza, el teléfono de su médico de cabecera, que tengan también teléfonos de algún taxi, de las farmacias que hacen entregas a domicilio, y hay que ayudarlos a que activen los contactos sociales que de ser necesario brinden el apoyo. A veces hay distanciamientos con la familia, con los hijos, con los hermanos, con los parientes. Entonces hay que generar que vuelvan otra vez a tener contacto a través de las tecnologías de la información, de medios electrónicos, para que si en algún momento se llegan a enfermar, haya alguien que los pueda ayudar o llevar a
atención. Específicamente para el día a día y para el tiempo en que van a estar confinados, sea en forma voluntaria o sea a través de la cuarentena, pues hay que pedirles que mantengan los horarios de rutina. Es decir, se tienen que levantar a la misma hora y tienen que acostarse a la misma hora. Los horarios de comida no se van a alterar. Si tienen costumbre de comer 8-2-8, pues tendrán que comer a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche, ¿sí? Tienen que mantener las prácticas de higiene personal. Lo único que cambia es el salir del domicilio. Entonces, no se recomienda que anden en pijama, no se recomienda que no se aseen, no se recomienda que no tengan todas las medidas de higiene o todas las costumbres que tenían hasta antes del confinamiento. Entonces, deben de levantarse a la hora acostumbrada, deben de bañarse a la hora acostumbrada, deben de vestir su ropa de calle sin salir, evidentemente, ¿sí? Y programar sus tareas domésticas, porque antes del confinamiento, pues la gente tenía un horario para barrer, un horario para trapear, un horario para preparar los alimentos, para hacer la higiene de baños, etcétera. Pues van a tener que tener las mismas actividades. Lo único que cambia y lo que a veces genera más desesperación, pues es que no puede la persona salir. Pero fuera de eso, todas sus tareas y todas sus rutinas tienen que ser llevadas a cabo. Aquí puse ruinas, pero no son ruinas. Hay que tener rutinas de 30 a 40 minutos diarios de ejercicio sencillo de gimnasia o calistenia, ¿sí? Ejercicios que se pueden hacer en casa en espacios no tan grandes, ¿sí? De 30 a 40 minutos diarios. No es recomendable estar camine porque eso les va a generar desesperación. La caminata sirve mucho, pero cuando es en escenarios o en espacios abiertos. En este caso, que vamos a tener que estar por lo menos de aquí hasta el 30 de abril en confinamiento, pues se hacen ejercicios de estiramiento, se hacen ejercicios de gimnasia leve, movimientos de manos, algo que le llamamos movimientos pasivos continuos, parecido como al Tai Chi, que generaría, aparte de mantener el tono muscular, generaría un poco o mucho de relax. Hay que continuar con la estimulación cognitiva. ¿A qué llamo yo estimulación cognitiva? Que la persona debe seguir escuchando música, la persona debe seguir manteniendo conversaciones con las personas con las que esté confinado o bien a través de las tecnologías de la información, mantener chats, mantener videollamadas, mantener llamadas telefónicas, etc. También se recomienda que con las personas que los acompañen en el confinamiento, pues puedan tener juegos de mesa, tener material para retos cognitivos como los crucigramas, los laberintos, las sopas de letras, etc. ¿Sí? En una palabra, así como tenemos el ejercicio de hacer 30 a 40 minutos diarios, por lo menos una hora diaria de estimulación cognitiva. Otro punto importante es que para cierto grupo poblacional es muy importante las actividades espirituales y religiosas, pero ahorita, por razones obvias, pues todas las instituciones o todas las iglesias o todas las confesiones pues tienen también restricción a la apertura de los templos, de las asambleas, misas o como se llamen. Entonces, lo que puede hacer las personas, pues seguir manteniendo su práctica religiosa también a través de medios electrónicos. Ya afortunadamente hay muchos canales, desde evangélicos, católicos, judíos, musulmanes, etcétera, donde pueden estarse nutriendo esta parte importante para los seres humanos. Hay que mantener contacto regular con los familiares. Insisto, no es un contacto físico, no es la visita domiciliaria, sino mantener contacto regular a través de medios electrónicos. Tal vez este periodo es un periodo importante para comenzar a introducirse en el mundo de la tecnología de la información. El tiempo existe, los medios, la mayor parte de las personas confinadas los tienen, cuando menos el teléfono inteligente. Entonces a través de esos medios la gente puede llegar a mantenerse en contacto. Hay que seguir conectado y hay que mantener ya vamos a pasar a lo que son los cuidados para personas en aislamiento obligatorio o cuarentena. Traten de pensar en todas las que hablé, de las
personas, de los adultos mayores, traten de pensar que todo eso se tiene que hacer cuando el aislamiento es obligatorio o cuando están en cuarentena. Una vez que sale uno positivo, las autoridades sanitarias nos van a confinar. Si no tenemos síntomas severos, nos van a confinar a nuestro domicilio por lo menos 14 días. Le ponen cuarentena porque es una palabra de uso coloquial. No quieren decir que van a estar 40 días encerrados, pero sí por lo menos de 14 a 18 días de estar en una situación en la que no tengan contacto con nadie en el exterior. Entonces se les sugiere a las personas que ya están de la edad que sean adultos mayores, sean adultos maduros o adultos jóvenes, pues que se mantengan conectados y mantengan sus redes sociales de apoyo, ¿sí? Para que puedan sentirse cercanos y se puedan sentir, de alguna manera, socializando con las demás personas. Obviamente, con limitación del contacto físico, deben seguir conectados a través de medios electrónicos. Insisto mucho de la limitación del contacto físico, porque cuando hablamos de seguir conectados, seguir relacionados, seguir en contacto, no estamos hablando de cara a cara, sino a través de todos los beneficios que nos brinda la tecnología de la información, los medios electrónicos, ¿sí? Hay que prestar atención a las necesidades propias. Evidentemente, muchas personas a nuestro alrededor van a tener muchas necesidades que nos pueden hacer llegar para que nosotros las solucionemos, pero ya estando en cuarentena, estando con la enfermedad activa, pues tenemos que estar muy preocupados por nuestra salud y muy pendientes de las recomendaciones o de las indicaciones que den nuestros médicos acerca de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Igual, regresando un poquito a lo anterior, pues hay que reforzar el mantenimiento de las rutinas de autocuidado, de sueño y consumo de alimentos saludables. Está pasando una situación muy interesante. Las personas con confinamiento voluntario pues, están consumiendo grandes cantidades de alimentos a toda hora, cuando están a lo mejor viendo la televisión o escuchando la música, entonces comienzan a tener conductas de demasiado consumo de alimentos, sobre todo de alto contenido calórico energético. Eso va a hacer que cuando termine este confinamiento voluntario, pues vayan a estar excedidos de peso o vayan a perder condición física, ¿sí? Entonces, también se recomienda no beber en exceso, que la gente por aburrimiento puede consumir bebidas alcohólicas en exceso y esto puede generar daños a la salud, daños físicos o daños en su salud mental, ¿sí? Y con esto terminaría. Quise ser conciso, preciso y no extenderme tanto, porque esas son las recomendaciones que debe uno de transmitirle a las personas que lo estén a uno consultando. Para mayor información, les insisto, vamos a tener que entrar a páginas oficiales que contienen información certera. No se vale que como trabajadores de la salud corramos el rumor de que esto se está propagando, que esto es que muere demasiada gente, que me llegó un paciente que no fue confirmado. No. Tenemos que recurrir a información veraz y basada en evidencia científica. Les dejo esta página es bastante interesante. Ella viene desde lo que acabo de hablar con ustedes hasta la norma técnica para la atención de personas con COVID. Y les agradezco mucho la atención y si tienen preguntas, con todo gusto aquí nos vamos a quedar un ratito para ir aclarando todas las dudas que tengan. Bien, se activa el chat para las preguntas, así que estamos aquí esperando que hagan alguna pregunta.
Bien, aquí de CISAME Puerto Vallarta, bueno, nos dan un comentario. Excelente información, muy oportuna, gracias. No sé si además del comentario tienen alguna pregunta que quieran hacer al doctor César. Bien, aquí hay una pregunta de Luis Rafael Uribe Topete. Ante el panorama de contagio en lo sucesivo, ¿cómo va el estudio de vacunas y si el organismo humano se hará inmune? Ok. En un comunicado de la Organización Mundial de la Salud de hace 2 semanas, hablaba de que todas las medidas que estamos llevando a cabo no evitarán que la humanidad prácticamente completa se contagie, ¿sí? Entonces, probablemente aproximadamente el 80% de la población vamos a tener que padecer esta patología. No en este año, no en los próximos años, sino en lo que dure este bicho circulando en la humanidad. Por otro lado, se ha estado trabajando varios equipos, varios grupos de investigación a nivel internacional. Está el grupo chino, está el grupo italiano, está el grupo francés, está el grupo norteamericano, en tratar de buscar una vacuna. Afortunadamente, los ensayos ya van muy avanzados. Ya van a comenzar en fase 1, es decir, ya van a comenzar a aplicárselos a personas sanas, que sería la primera de los ensayos. Se hace primero en animales, y luego en población sana, y luego ya en la población en general, ¿sí? Entonces parece que ya no tardan mucho. Habían hablado los expertos internacionales que aproximadamente a partir de del mes de marzo, en los siguientes 6 meses ya tendrían una vacuna efectiva, pero vamos a esperar. Bien, aquí hay otra pregunta. Dice, doctor, con respecto a las personas adultas mayores con demencia, donde no se lleva la rutina en específica, ¿qué sucede o qué procede con ellas? Hay que capacitar al cuidador, que puede ser cuidador familiar o cuidador especializado o cuidador técnico, como lo queramos llamar. Hay que capacitarlo para que comience a desarrollar rutinas del despertar, rutinas del dormir, rutinas de el aseo personal, rutinas de desayuno, comida y cena, etcétera. Porque si no, esto va a ser un caos. Las personas van a estar y ya están presentando agitación psicomotriz en sus casas, que evidentemente recurren a nosotros y nosotros vamos a tener que medicar cosas que a lo mejor con una buena higiene, una buena programación, una buena estructura de las rutinas cotidianas podríamos evitar. Bien, hasta ahorita son las 2 únicas preguntas que nos han llegado vía chat y ya llegó una tercera pregunta. Dice, en base a la experiencia con la que cuenta usted, los pacientes que llegan a su consulta, ¿cómo están percibiendo esta situación? Ok, hay dos tendencias. Hay una tendencia de incredulidad y la otra tendencia es de miedo. Entonces, a los que llegan con incredulidad, pues, les explico que lo que está pasando, pues efectivamente es real, que no es un complot internacional de George Soros o alguna instancia de ese tipo como para asustar a la gente, que no es una guerra bacteriológica, simple y sencillamente es una enfermedad que en algún momento nos llegó y que es altamente contagiosa y que tienen que seguir los principios y las indicaciones que den las autoridades sanitarias. Los que llegan asustados, pues, también se les explica que con las medidas apropiadas vamos a tratar de evitar contagiarnos lo más pronto posible y lo más intensamente posible. Vamos a tratar de evitar el contagio rápido e intenso, ¿sí? Y los que están en riesgo, optamos por llamarles a sus cuidadores para que nomás vengan
a cubrir las recetas. Porque sí, yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mucho paciente de riesgo los lunes y los jueves, que son los días de deterioro cognitivo. La mayoría de los que llegan tienen diabetes, hipertensión, vienen en silla de ruedas. Entonces, esos pacientes tratamos de evitar que vengan, y a través de la entrevista indirecta, lo que hacemos es hacer intervenciones para ayudar a través del familiar o del cuidador. Bien, llegó otra pregunta de Luis Rafael Uribe y dice: ¿es probable que el confinamiento se alargue? ¿No han planteado intervenciones virtuales? Se está estudiando la posibilidad, pero en adulto joven. En adulto mayor sí vamos a tener dificultades, porque acuérdense que no son personas que nacieron en la tecnología de la información. Se les tendría que capacitar por un lado, por otro lado algunos tienen discapacidad visual o auditiva. Entonces lo que estamos haciendo son intervenciones indirectas a través de familiares o cuidadores. Bien, hasta ahorita hemos respondido todas las preguntas. No sé si tengan alguna pregunta adicional antes de dar por terminada la sesión. Bueno, aquí nada más complementa Luis Rafael que a los cuidadores les ayudaría, entiendo yo, estas intervenciones virtuales. Más o menos lo que Sí, podríamos ver la posibilidad. Hasta ahorita lo que estamos haciendo son intervenciones indirectas a través de ellos, que vengan con las medidas y los cuidados que tienen que cubrir y que cumplir. Bien. Aquí dice: ¿cuáles serían los factores protectores para los adultos mayores? Pues como ustedes saben, los factores protectores para los adultos mayores son que tuvieran las menos patologías posibles, por un lado, y por otro lado, que las patologías que tienen estén estables. Una persona con diabetes, pero que tenga sus glucemias de entre 110 y 140, no tendrá tanto riesgo, ¿sí? Una persona que sea hipertensa, pero que esté controlada la hipertensión, no tendría tanto riesgo. Sí tiene más riesgo, pero no como las enfermedades descompensadas. Desafortunadamente, la mayor parte de las personas que han fallecido tienen enfermedades activas complicadas, diabetes complicada, hipertensión complicada, o fuera de control. De la obesidad, pues a corto plazo es bastante difícil que la gente pudiera bajar de peso, pero otras costumbres o hábitos o malos hábitos como fumar, pues sí podría ser un buen momento para comenzar a disminuir el consumo de tabaco. Pero sí, una enfermedad crónico-degenerativa controlada tiene menos riesgo que una enfermedad crónico-degenerativa complicada. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Y bueno, un comentario dice: doctor, ¿sería prudente, además de llevar un régimen muy establecido en cuanto al consumo de sus medicamentos, el agregar algún complemento que pueda apoyar al sistema inmune? El problema de los complementos para el sistema inmune, uno, los que no están científicamente avalados, pues no está comprobada su funcionamiento, por un lado. Por otro lado, los que están científicamente avalados se dejan para personas que tienen efectivamente tratamientos inmunosupresores, ¿sí? Pero a corto plazo no ayudan mucho. Eso sería a largo plazo, y el problema lo tenemos a corto plazo. Por eso las medidas así tan simples de que quédate en casa, lávate las manos, lávate la cara, etcétera, etcétera, sana distancia, no salgas si no tienes nada que hacer, etcétera, 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 aunque parezcan simples y parezcan sin sentido, tienen más que incluso tratar de buscar fármacos o tratar de tomar medicamentos que no se ha comprobado su eficacia. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Bien. Entonces, el doctor César nos va a hacer favor de hacer una evaluación. Me la va a pasar a un servidor para realizar el esquema y se las envió vía correo electrónico para que la contesten. Eso más probable sería a partir de la siguiente semana. Y van a tener
una semana para contestarlo. Entonces, sin más, le agradecemos al doctor César su participación. Recuerden que el video va a estar disponible en la página de YouTube de SADME, así como todos los demás videos de las sesiones que hemos tenido. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias por su atención. Listo.